Dios va a empezar a hacer milagros. Dios nos dijo que va a hacer milagros. Que va a haber mucha liberación. Y que el Señor va a romper muchas cadenas de mucha gente. Muchos milagros van a empezar a ocurrir. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos recuerdan esa palabra que se nos fue liberada? Va a comenzar el Señor a hacer cosas tremendas. Vamos a esperar que la hermana se ponga en su lugar. Aleluya. Es muy fuerte la unción. Aplauda, aplauda a Cristo. Aplauda, 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 aplauda. Amén. Dice la Biblia, Colosenses capítulo 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dale un aplauso al Señor. Toma tu asiento en esta noche. Toma tu asiento. El Señor está aquí, amén. El apóstol Pablo, escuche, comienza dando una advertencia. Diga conmigo una advertencia. Cuando el apóstol da una advertencia, o cuando la Biblia nos advierte algo, debemos de prestar mucha atención a las advertencias. Es como si nosotros fuéramos de camino con un auto a un lugar. Tenemos carteles que nos señalan, señalizaciones, ¿no es así? Y algunos carteles nos muestran señales. Por ejemplo, cuando uno va, por ejemplo, para la provincia o para algún lado, está el cartel que dice animal suelto, y nosotros sabemos que ese cartel identifica que hay animales sueltos. Es una advertencia que andemos con precaución y reduzcamos la velocidad, porque corremos el peligro de que nosotros podamos embestir algún animal. ¿Cuánto dicen amén? Son carteles que señalizan y que nos advierten. El apóstol Pablo está dando una advertencia a la iglesia de Cristo. Está advirtiendo de algo. Está poniendo en alerta y que presten mucha atención. Y le dice el apóstol Pablo, mirad o miren que nadie os engañe. La Biblia dice que uno de los primeros acontecimientos antes que venga Cristo, antes que el Señor venga a buscar a la iglesia, ¿cuántos saben que Jesús volverá de vuelta? Amén. Jesús vino una vez, vino a cumplir lo que el Padre le mandó a que cumpliese, que Él se entregara a sí mismo por amor a nosotros. Amén. Y que a través de su muerte y la resurrección, Él regeneró el espíritu del hombre. Él nos volvió a dar vida. Amén. Amén. Pero Él nos prometió que nos iba a llevar a su presencia, que nos iba a llevar a que vivamos eternamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Escuche, el apóstol Pablo dice, mire que nadie os engañe. Una de las primeras cosas que iba a venir y que se iba a manifestar antes de la venida de Cristo, la primera señal era la apostasía, el engaño. ¿Qué es la apostasía? El abandono de la fe. ¿Qué es apostatar? Es ir y dejar la verdad de Cristo, es abandonar a Dios. Entonces el apóstol Pablo da una advertencia a la iglesia diciendo, miren que nadie los engañe. Presten atención a la clase de mensaje que están escuchando. Presten atención a la clase de palabra que está llegando a sus oídos. Miren que algunas palabras pueden venir con algún contenido o con alguna mezcla, con algunas cosas a las cuales no es el mensaje verdadero y puro que Dios está transmitiendo por medio de su palabra. Amén. Y por medio de lo que Pablo y los apóstoles de Jesucristo transmitían a los nuevos cristianos que aceptaban al Señor. Amén. Y esto le habla a la iglesia de Cristo. Esto nos habla el Señor a nosotros. Amén. Por medio de filosofías
tengas sutilezas según la tradición de los hombres. Está diciendo el apóstol Pablo, tengan cuidado que en el mensaje se van a introducir o van a querer enseñar o van a querer hablar algunas filosofías y van a querer introducir al mensaje de Dios algunas cosas que no tienen nada que ver con los principios de Dios. Amén. O con la palabra de Dios. Por eso es muy importante el discernimiento. Por eso es muy importante que aprendamos a discernir la clase de palabra que estamos recibiendo. Amén. Si la palabra es una palabra cristocéntrica, donde Cristo es exaltado, donde Cristo es alabado, donde hablamos acerca del arrepentimiento, donde hablamos acerca de que nosotros debemos de ser creyentes genuinos y verdaderos, ese mensaje es un mensaje que está exaltando a Cristo. Pero aquí está hablando de que van a haber tradiciones de los hombres. Personas que van a querer introducir según su costumbre o su tradición. Un ejemplo. Nosotros tenemos hermanos que vienen de la cultura gitana. Y muchos de la cultura gitana conocen al Señor. Conocen de las cosas de Dios. Conocer a Dios no es conocer en una intimidad, sino conocer o han leído la Escritura. ¿Me estoy dando a entender qué es lo que quiero decir? El conocer a Dios para nosotros en lenguaje espiritual, conocer es tener intimidad con Dios. Pero estoy hablando del conocimiento según la palabra, según la Biblia que uno lee. Amén. Pero ¿qué pasa? Muchos leen la palabra, pero todavía siguen introduciendo la palabra algunas costumbres de las cuales algunos todavía siguen practicando y llevando. Entonces esos son rudimentos de hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No están hablando la palabra del arrepentimiento, por ejemplo, la palabra del cambio, de la transformación, la palabra en la cual sabemos que el engaño, la estafa, el adulterio son cosas que Dios reprueba y son cosas que Dios va a juzgar si no hay un cambio en esa persona. Amén. Entonces disfrazan el mensaje con el mensaje del amor solamente, con el mensaje que Dios todo lo perdona, con el mensaje que Dios es un Dios de amor. Sí, yo creo en un Dios de amor, pero creo en un Dios de justicia, creo en un Dios de santidad, creo en un Dios que el Hijo, el Padre que ama al Hijo lo corrige. Amén. Que lo exhorta, que lo direcciona, y si lo tiene que azotar, lo azota porque va a amar, porque ese padre ama a los hijos. Amén. Pero según la tradición de los hombres, ingresan y mezclan el mensaje puro según con las tradiciones. ¿Cuándo dicen amén eso? Amén. Y los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dentro de ese mensaje hay contenido que no proceden de Dios, está diciendo, sino proceden del corazón humano y proceden de las cosas que el corazón viene siendo atraído por el mundo. Entonces ese mensaje no es un mensaje cristocéntrico, no es un mensaje que te lleva a querer conocer más a Dios, no es un mensaje que te lleva a buscar a Dios. Como hoy en día, por ejemplo, el mensaje de Dios ha cambiado de tal manera que hoy solo pura prosperidad se habla. Que hoy solo pura prosperidad, solo puro egoísmo, solo puro autosuficiencia. Que todo lo podés, que sos un ganador, que sos un conquistador, que sos un campeón. Eso es la super fe que muchos apóstoles de hoy en día, hay una corriente de apóstoles y de profetas por todos lados. Amén. Que en 2 o 3 meses ya lo levantan. Y yo no entiendo, antes eran pastor, tuvieron como 10 años de pastor, se unieron a un movimiento apostólico y en 3 meses lo levantan como apóstol. ¿Cómo puede ser eso? Parece que le queda chico el título de pastor. Y esto no es por cuestión de títulos, esto es cuestión de ser un hijo de Dios. Amén. Puro y transparente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto no es cuestión de título, esto es cuestión de ser alguien, un hijo de Dios. Tú no puedes tener título, tú no puedes tener un ministerio, pero tienes el mayor título, el mayor nombre de ser un hijo de Dios. Puro y
transparente. Amén. Ese es el mejor título que Dios te da. Gracias a Dios. Entonces el apóstol Pablo advierte a la iglesia de esta clase de mensajes de enseñanza, que si la iglesia no está percibida puede entrar, puede oír y puede infectar y contaminar y envenenar el corazón de los cristianos. Porque dice, porque en él habita, ¿en quién habita corporalmente? Toda la plenitud de la deidad, en Cristo. Amén. Amén. Él es mi sustento, Él es mi fuente. En Él habita corporalmente Cristo. Está diciendo Cristo, Jesús era hombre, pero era Dios al mismo tiempo. Amén. Él vino en la forma humana, se hizo semejante a nosotros, vino en la humanidad humana, en el género humano, pero era Dios. Amén. Pero vivió como un humano, como tú y yo. La diferencia entre nosotros y Él, que Él fue perfecto y puro. Amén. Que no tenía pecado, que en su boca no había mentira, no había engaño. Amén. Entonces en Él habita en Él habita corporalmente toda esa deidad. Él es divino. Amén. Él es un ser divino. Y ahora, lo más extraordinario para nosotros, que ahora nosotros tenemos su divinidad en nosotros. Amén. Tenemos su naturaleza divina. ¿Por qué tenemos su naturaleza divina? Porque hemos sido engendrados por voluntad, por el Espíritu y no por la carne. Amén. Obviamente que nacimos del vientre de nuestra madre, el nacimiento del género humano. Amén. Dios creó al hombre, pero luego nosotros, ahora teniendo a Cristo, hemos sido engendrados por voluntad de Él. Amén. ¿Y cómo fui engendrado por voluntad de Él? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Cuando yo me entrego a Cristo y abro la puerta de mi corazón, me arrepiento de mis pecados, Cristo viene a hacer morada en mi vida y Cristo me da su vida. Amén. La vida de Cristo entra a mí. Aleluya. Y Él, ahora, ¿dónde vive? En el espíritu del hombre. Somos un ser trino, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es lo que estaba muerto en el hombre? Día conmigo, el espíritu. Pero también había sido afectado el cuerpo y el alma. El espíritu estaba degradado, estaba muerto, pero Cristo al entrar, el espíritu recobró vida. Porque ¿quién es el que le dio vida? Cristo, porque Cristo entró. Y ahora tenemos su vida en nosotros. Entonces, cuando yo oro, cuando yo tengo relación con Dios, intimidad con Dios, busco a Dios, yo me uno al Espíritu de Cristo. Amén. Y yo y Él somos uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Cristo habita corporalmente toda la deidad. Dice, mire lo que dice en el verso 10, y vosotros estáis completos en Él. No hay otra cosa que necesitemos, solo en Él estamos completos, solo de Él podemos absorber, solo de Él tenemos que beber, solo de Él tenemos que tomar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay personas que necesitan, por ejemplo, ser reconocidas, la aprobación de las personas, y las personas necesitan muchas veces ser aplaudidos, reconocidos, o que alguien les llame y le diga qué bien lo hiciste, y eso le trae satisfacción. Pero ¿qué pasa cuando eso no ocurre? Y muchas veces las personas se deprimen o se ponen tristes, se ponen mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros tenemos que aprender algo, que nosotros dependemos de Cristo, Amén. que nosotros con Él estamos completos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, pasemos al versículo 13, porque tuve que dar un poquito la introducción de qué es lo que Pablo está advirtiendo y por qué tenemos en Él plenitud. Diga conmigo, en Cristo estoy pleno. En Cristo lo tengo todo. Él es mi fuente, Él es mi sustento. De Él proceden las cosas. Yo de Él tomo todo. De Él tomo la alegría, ese gozo, porque Él me da esa alegría, me da ese gozo. De Él tomo la sanidad, porque Él es mi sanador. De Él tomo la libertad, porque Él es mi libertador. O sea que en Cristo estamos completos.
Pablo dijo, en Él habita todo esto. No hay en ningún otro lugar, sino que en Cristo. Entonces le dice el apóstol Pablo, tengan cuidado que ese mensaje venga con mezcla, los contamine y comiencen a dejar de oír a Cristo. Dejen de oír la palabra pura y verdadera y comiencen a oír o a comer una comida que trae veneno. ¿Qué pasa cuando comemos una comida que no está en una buena condición o un alimento que no ha sido bien lavado, por ejemplo? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? ¿Qué ocurre? Nos descomponemos, ¿no? ¿No nos intoxicamos? ¿Qué hace por inercia el cuerpo cuando una comida que nosotros comimos y esa comida está en descomposición o está fea o está porque tiene una bacteria? ¿Qué hace? Lo rechaza. ¿No es así? Uno no vomita. No, es repugnante vomitar. Pero esa es la limpieza. Porque ¿qué hacemos? Despedimos esa comida que estaba en mal estado. Entonces Dios le está, en un sentido espiritual, le está diciendo a Pablo, no coman una comida que tenga veneno, porque si no tiene la suficiente madurez, esa comida va a comenzar a contaminar. Y si ustedes no se dan cuenta, lo pueden envenenar. Entonces rápido es mejor que si esa comida que comimos no es una comida buena, lo bueno sería vomitarla, sacarla afuera y nunca más comer esa clase de comida. Amén. Porque va a descomponer nuestro cuerpo. En un sentido espiritual, cuando tú escuchas un mensaje que no viene de Dios, un mensaje que no exalta a Cristo, un mensaje que viene con mezcla, te está contaminando. Pero cuando tú escuchas un mensaje que Cristo es alabado, que Cristo es glorificado, que Cristo es el centro de ese mensaje, donde nos alinea la voluntad de Dios, ese es un mensaje que nos está llevando a comer una buena comida, donde esa comida nos va a nutrir, donde esa comida nos va a dar fuerza, donde esa comida nos va a dar los nutrientes para que nosotros crezcamos en la vida espiritual. Entonces Pablo está diciendo esto, le doy estos ejemplos para que usted entienda en algunos aspectos naturales cómo en lo espiritual también debemos de estar apercibidos. Entonces, si usted ha comido una comida envenenada, hoy le tiene que decir, Señor, hoy quiero expulsarla. Hoy no quiero que esté esa comida recorriendo mi cuerpo, ese veneno, porque esa comida muchas veces me hace dudar de ti. Esa comida muchas veces, cuando viene la verdadera comida, me hace pensar, pero será así, pero yo en otra iglesia recibí de esta manera, pero acá el pastor habla mucho de la exhortación y mucho del pecado, pero en otra iglesia no es así. Entonces, cuando uno come una verdadera comida, el veneno está recorriendo en tu cuerpo y ese veneno te va a hacer dudar qué comida debes de comer. Pero diga conmigo, yo quiero comer una comida saludable. Esa comida la cual nutra mi vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Escuche. Versículo 13. Pablo advirtió, no es así. Y Pablo le explica algo, les dice algo a ellos, le dice, escuchen lo que les dice. Y a vosotros, estando muertos en pecado. ¿Cómo le dice? Y a ustedes, estando muertos en qué? Pecado. Le está hablando acerca de la vida que antes tenían sin tener a Cristo. ¿No es así? Le está hablando de la vida antes de no tener a Cristo. Le dice, ustedes y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todo que los pecados. El apóstol Pablo les recuerda la condición en la cual se encontraban. ¿Cómo estaban ellos antes de tener a Cristo? ¿Cómo estábamos nosotros antes de no tener a Cristo? Muertos en pecados. Así estábamos. ¿Pero qué hizo Cristo? Vino y nos perdonó. Diga conmigo, nos perdonó. Si nos hemos arrepentido, ¿qué hizo? Nos perdonó. Decía que está a tu lado, Cristo nos perdonó. Nuestros pecados pasados,
presentes y futuros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Todos tus pecados han sido perdonados por Él. Aún si hay pecado que vas a cometer mañana, esperemos que no. Pero el hombre por naturaleza muchas veces tiene la tendencia a pecar. Esos pecados han sido perdonados. Amén. Pero no es con esto que uno va a pecar con recurrencia, no. Porque no quiere Cristo eso. Para eso tenemos la vida del Señor, para no pecar. Tenemos la vida del Señor para vivir según la justicia, la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Él los perdonó. Porque antiguamente, estando en la condición de muerte, había un acta de muerte. Había un acta y un decreto de muerte en la vida del ser humano. Amén. Y Cristo vino a romper ese y a anular y a destruir todo decreto diabólico. Amén. Vino a cortar y a deshacer. Por eso dice que el Hijo del Hombre, Dios mismo apareció para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, este acta, Cristo lo anula. Diga conmigo, el Señor anula todo acta contrario a mi vida. Por ahí algunos tenían actas y decretos de enfermedades congénitas que venían de generación en usted. La Biblia dice que las maldiciones, si no se cortan, si Cristo no llega a esa persona, las maldiciones son transferidas hasta la cuarta generación. Amén. Entonces un acta es algo que se ha manifestado, algo que está en la vida del ser humano, que Satanás tenía la legalidad por el pecado, pero Cristo al venir rompe eso cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros lo recibimos. Entonces podemos ver que las maldiciones se transfieren como se transfieren las bendiciones, las maldiciones también. Entonces diga conmigo, hoy toda maldición generacional se va a cortar en mi vida. Para que no acarreen tus generaciones venideras las maldiciones que antiguamente por ahí de tu árbol genealógico vinieron sobre ti y sean cortadas. Personas que, por ejemplo, familiares que tuvieron cáncer, abuela tuvo cáncer, hija tuvo cáncer y nieta tuvo cáncer. Entonces son maldiciones, son actas que el diablo decretó de muerte, de enfermedad. Pero cuando alguien cree en Cristo, cuando Cristo viene a la vida de ese creyente y ese creyente se entrega a Dios, ese creyente quiere vivir para Dios, esa acta se destruye en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Adórale. Amén. Pero madres, que se le ha transferido un espíritu de depresión y ese espíritu le recayó a la hija o al hijo. Y ese espíritu opera y tú no sabes por qué estás triste. Y tú ves a tus hijos y tus hijos también tienen ese estado de tristeza, de dolor. Porque hay actas que no se han quebrado, no se han roto. No es simplemente, escuche, Cristo cuando nosotros le entregamos el corazón, Él rompe la sentencia de muerte. Pero después depende de nosotros que nosotros vivamos en conexión y en búsqueda con Dios para que la liberación venga en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. La enseñanza tradicional del Evangelio es, tú te entregas a Cristo, ya eres libre. Sí, libre de la condenación del fuego eterno. Es el inicio a la libertad y a vivir una vida ahora tomada de la mano de Cristo. Amén. Pero si tú no te entregas a Cristo y sigues dando rienda suelta a tus placeres o a las cosas, a tus deseos o a tu carne o a tu vida, aunque Dios te haya perdonado, la sentencia está todavía ahí marcada sobre tu vida. Amén. Te tienes que entregar al Señor, decirle: Señor, Padre, yo no solamente te abrí la puerta de mi corazón para que tú me salvaras, me perdonaras, yo quiero pertenecer a ti. Amén. Y que a través de mí todas estas maldiciones generacionales sean quebradas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos muchos cristianos hoy, entienda esto, muchos cristianos atados.
muchos cristianos con ataduras espirituales. ¿Por qué? Porque no hay una entrega, no hay un abrir el corazón para que Dios haga la obra. Amén. Entonces después nos preguntamos por qué estamos en la condición que estamos y por qué nuestros hijos son afectados. Porque nosotros somos los responsables, los adultos, los padres son responsables, amén, de quebrar ese anulamiento. Cristo lo va a hacer, pero yo me entrego a Él. Amén. A esto. Tengo la voz un poco timida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo en esta noche, levante así su mano. Diga conmigo, Señor, hoy vas a anular toda acta de decreto que había contrario contra mi vida. Hoy se va a romper. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bajen un poquitito para que no copie. Y a su nombre. Entonces, ¿por qué también las enfermedades se heredan? Hay enfermedades que vienen por la parte natural del cuerpo, pero hay enfermedades que vienen por transmisión espiritual. Entonces Dios tiene que romper esos patrones, tiene que cortar. Entonces el Señor dijo, ¿por qué hay jóvenes atormentados? Porque algo habrá pasado en la familia, que otro habrá sido atormentado. Y ese padre por ahí no está firme en las cosas del Señor. Entonces Satanás tiene legalidad, Satanás tiene derecho a perturbar. Pero cuando alguien se afirma y alguien se entrega a Dios, Dios va a romper, va a cortar, va a anular, va a destruir. Amén. Cristo lo hizo y exhibió. Vamos a ver lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Cristo, cuando estaba siendo crucificado, ahí sobre su cuerpo fueron todas tus maldiciones. Amén. Todas tus enfermedades. Amén. Todos tus pecados. Amén. Cristo estaba siendo clavado en la cruz humano y se estaba también clavando todas las maldiciones que eran tuyas. Amén. En Cristo. Gracias, Señor. Mire lo que hizo el Señor por nosotros. Cargó todos nuestros pecados en su vida. Todo lo que nosotros hicimos mal. Todo lo que nosotros hicimos en pecado y tantas cosas feas que hicimos. Antes de no tenerlo a Él. Cuántas cosas malas hicimos. Cuántas veces maltratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Llegamos hasta las manos, se llegó hasta las manos, la violencia, los vicios, los engaños, las mentiras. Todo eso Cristo cargó en su vida, en su cuerpo. Y mientras Él estaba siendo crucificado, todo eso que era tuyo, Él lo estaba cargando sobre sí. Y estaba cortando, estaba anulando. Estaba diciendo, yo llevo todos los pecados de todos mis hijos alrededor del mundo, los de ahora y las generaciones que van a venir. Y ahí estamos incluidos tú y yo. Y los que van a venir, los que siguen naciendo ahora, los niños que están engendrados en el vientre, los que siguen naciendo, y todos los que van a venir antes que el Cristo venga a buscarnos, todos, por ellos también, el Señor murió. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Diga conmigo, Él los clavó en la cruz. Anuló ese decreto. Y dice el 15, y despojando a los principados, diga conmigo, despojó. Quitó. Satanás nos tenía atrapados así. El pecado nos tenía amarrados y éramos esclavos. Pero Cristo rompió esas cadenas y nos trajo hacia Él. Se nos sacó, nos despojó, se nos quitó al diablo y nos trajo a nosotros. Apláudame. Hay un suceso tremendo de lo que cuando el Señor muere, baja a las profundidades y Él sube ante el Padre y Él tomó las llaves de la vida y la muerte. Pero también Él presentó a los que el diablo iba a quitar en un sentido espiritual.
Estos el diablo los tenía, estaban a punto de morir, pero yo se los arrebaté. Ahora te los presento a ti, Padre. Y ahora por la sangre que he derramado por ellos, ahora esta sangre aboga por ellos. Abogado fiel tenemos, dice la palabra, que es el Señor, que nos defiende cuando el acusador te viene a acusar. Amén. Amén. Entonces escuche lo que dice el Señor: despojando a los principados y a las potestades. Diga conmigo, Él despojó a todos los demonios, a los espíritus malignos contra nosotros, los despoja. Y dice, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Diga conmigo, Cristo triunfó. Y los exhibió, los puso ahí, miren. Cristo los exhibió. Todos ustedes antes tenían derecho, diciendo, todos ustedes tenían derecho de todo, la raza y el linaje humano. Ustedes, Satanás y demonio, ustedes tenían, pero ahora yo los exhibo públicamente aquí en la cruz, muriendo por ellos. Ahora ellos me van a pertenecer a mí. Ya no serán más de ustedes, Satanás y sus demonios. Ahora ellos son míos. Ahora las generaciones que me crean a mí, las generaciones que vengan a mí, que me acepten a mí, serán míos por toda la eternidad. Aplauda al que vive. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué el Señor hizo esto? El Señor hizo esto para darnos libertad. Amén. El Señor hizo esto para darnos salvación. Porque nuestra condición era destituida. Dice que todos los hombres fueron destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero Cristo vino a restaurarnos, a salvarnos. Amén. Gracias. Cristo vino a perdonarnos. Cristo vino a levantarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, yo quiero hoy transmitirte lo que el Señor puso en mi espíritu a través de esta palabra. Primero entendamos lo que Pablo habla a la iglesia. Pablo les habla acerca de la clase de mensaje. Que tengan atención, les advierte qué es lo que están recibiendo. Pero también les recuerda su condición y su vida antes de Cristo. Amén. Les recuerda cómo estaban ellos muertos en sus pecados. Amén. Eran incircuncisos. Y aún siendo circuncisos, escuche, los circuncidados como el pueblo de Israel, pero aún si ellos no aceptan a Cristo, no son salvos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solamente serán salvos los últimos que queden cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, y cuando venga en su segunda venida, cuando Cristo venga a la tierra, cuando vean a ellos, vean al Señor, dirán, al que ha sido traspasado, Él era el Mesías. Entonces Dios le va a dar esa oportunidad que ellos sean salvos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Gloria a Dios. Escuche, Dios está anulando, Dios está rompiendo, está quebrando toda acta satánica. Dios está quebrantando todo pacto que vía contrario contra tu vida. Él ya los exhibió públicamente y Él en esta noche quiere darte el triunfo y quiere darte la victoria. No porque nosotros somos vencedores por medio de Él. No porque seamos fuertes, somos débiles, pero Él teniéndolo a Él, somos fuertes. Somos débiles, pero teniéndolo a Él, somos fuertes. Estamos enfermos por ahí, o puedes estar enfermo, pero teniéndolo a Él, el Espíritu y el don de sanidad va a actuar para que Él te sane en esta misma noche, como está sanando aquí, en este lugar. Dale un aplauso a Cristo. Apláudale. Y a su nombre. ¿Quién vive? Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 20, escuche, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Si ya moriste, cuando hablamos de morir a la naturaleza humana pecaminosa, al viejo hombre viciado de engaños y deseos, que eso nos quiere llevar a recaer en los pecados, en la naturaleza adámica caída.
cómo era nuestra naturaleza caída. Y en esa naturaleza que había, engaño, mentiras, maldiciones, aborreciéndonos los unos hacia los otros, no teniendo compasión con el prójimo. Amén. Entonces esa naturaleza operaba en la vida de todas las personas que no tenían a Cristo. Amén. Pero los que tienen a Cristo, si eso está operando en tu vida, eso no es de Dios. Amén. No estás teniendo, no estás disfrutando, no tienes la vida de Cristo. Amén. No tiene que operar eso, eso es la naturaleza caída. La naturaleza vieja, la vieja creación, esa vieja creación que perdió la gloria y entró la muerte. Pero nosotros no queremos vivir en el viejo hombre, queremos vivir en el nuevo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces podemos ver que le dijo Pablo, si ustedes murieron en Cristo y murieron a los rudimentos de Cristo, a las cosas, a los rudimentos del mundo, a los rudimentos según el sistema. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo con la iglesia de Cristo? Tenerla como entretenida, tenerla distraída, tenerla asombrada con cosas que hoy la iglesia lamentablemente hace entrar el mundo a la iglesia. Entonces Cristo no se puede manifestar, Cristo no puede operar en un lugar así, porque le están dando lugar a las cosas del mundo. Amén. El mundo está reinando dentro del mismo ámbito cristiano, con muchas cosas. Hoy veía un video que lo compartía una hermana, creo, y veía un video en una iglesia de Brasil, donde el pastor con la pastora bailaban en el altar y toda la iglesia bailando, así, como parejas. Todos bailando en la iglesia. Mira hasta el punto que la iglesia de Cristo ha llegado hoy. Mire hasta el punto que la iglesia de Cristo supuestamente era una iglesia cristiana, llegó. ¿A qué nivel ha llegado? De cómo el mundo se introdujo, de cómo las cosas mundanas se metieron dentro de la iglesia. Entonces, toda esa cosa, ¿qué va haciendo? Va trayendo muerte a la iglesia. No hay vida en esa iglesia. Cristo no aprueba esas iglesias. Cristo no está ahí. Salvo que estén por alguno, uno o dos, que quieran buscar la voluntad de Dios y que no tengan ese discernimiento, pero se duelen de lo que está viendo. Entonces las cosas que hoy estamos viendo, ¿qué le está diciendo? Si ustedes murieron a los rudimentos del mundo, si murieron en cuanto a la vieja naturaleza, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a esos preceptos. ¿Por qué vivís bajo ese sistema? Está diciendo. ¿Por qué viven según lo que se le está hablando a ese mensaje? ¿Por qué quieren vivir como esa gente que da esos mensajes quiere vivir? Amén. Por ejemplo, el mensaje, como dijimos al comienzo, de la prosperidad, y muchos cristianos quieren ser prosperados. Si esos cristianos, miren lo que le introducen a la gente hoy, al ámbito cristiano, que si tú no eres prosperado, no eres hijo de Dios, eres un miserable. Que si tú no prosperas o no tienes dinero, no tienes una buena ropa de marca, Dios no está contigo, porque Dios es un Dios de prosperidad y de abundancia y de riqueza. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces todo este contenido y toda esta clase de enseñanza falsa, ¿qué hace a la iglesia? Hace que se alimente su ego, hace que se alimente su yo, hace que se alimente bueno. Entonces, si yo tengo que estar prosperado, entonces yo estoy pobre, entonces Dios no está conmigo. La gente, ¿qué hacen esos predicadores? Le hacen tener esa clase de pensamiento que si tú no tienes un buen traje, tú no tienes una buena vivienda, tú no tienes un buen auto, no tienes una buena ropa, Dios no te acepta, Dios no te quiere, Dios no te recibe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso no es así. Amén. Ese es el mensaje que muchos dan hoy. Entonces, ¿cómo están las iglesias? Abarrotadas de gente, llenas. Porque la gente quiere escuchar lo que su propio corazón quiere recibir. La gente quiere escuchar lo que quiere y lo que desea escuchar. No quiere escuchar a veces lo que Dios dice. Porque muchas veces cuando Dios nos habla fuerte para que entendamos que si seguimos por ese camino nos va a ir mal. Amén. Que si seguimos por ese camino las cosas no están bien y vamos a ser destruidos.
Pero cuando Dios nos habla aún fuerte, nos muestra su amor porque nos ama. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué es lo que muchos quieren hoy? Tocar tus emociones. Tocar las emociones, que te emocionen. Uy, sí, voy a ser prosperado, voy a ser bendecido, pero sales de la puerta de la iglesia y te vas a tu casa y vives derrotado, vives con depresión, vives amargada, vives llorando, vives sin esperanza, vives sufriendo, vives bajo el maltrato en tu familia y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no hubo una palabra que te haya liberado, porque no hubo un mensaje en esa iglesia que te haya dicho, Dios te va a liberar, pero tú tienes que cambiar de actitud, tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que orar, tienes que abandonar el pecado, tienes que soltar eso. Tú quieres que tu marido venga a la iglesia, entonces, mujer, compórtate como esa mujer que eres, sumisa, calla. Si hay confrontación, no confronte. Ve a la oración, busca al Señor, llora en la presencia de Dios, que Dios va a verte en el secreto y te va a recompensar en público. Y ese dolor de corazón que está en la casa, en algún momento va a decir, no sé qué me pasó, mujer, pero quiero ir contigo a la iglesia. ¿Qué es lo que pasó? Que tuviste 7 meses llorando en la presencia de Dios y Dios lo tocó. ¿Cuántos dicen amén? Gloria. Pero hoy el Evangelio moderno te toca las emociones y las emociones se te ponen a flor de piel. Y como no te dan una palabra que ministre tu corazón, tu espíritu y que te lleve a buscar a Dios. Claro, cuando hay una confrontación, cuando hay una lucha en tu casa, cuando hay un roce, algo áspero en tu casa, ¿qué es lo que va a brotar? Tu carnalidad. ¿Qué es lo que va a brotar? Tu enojo, tu ira. Porque la palabra que estás recibiendo no es una palabra que va a tocar tu espíritu, que te va a hacer que realmente entiendas que no es el camino el cual estás llevando, sino que el camino es el otro. Amén. Gloria a Dios. Entonces los cristianos están años en la iglesia y viven muchas veces, perdón la palabra, derrotados. Y tienen a Jesús en la boca y alaban a Jesús, pero cuando salen de la iglesia viven en derrota. La tristeza te gana. La depresión al otro día viene y te amarga y te frustra. Y vos decís, ¿por qué estoy así vacío? Estoy mal, claro, porque estás ausente de Cristo. Esa palabra que tú escuchaste, una palabra recalentada, una palabra envenenada, no te sació. Pero cuando la palabra de Dios te toca y te dice, tú estás así, tú estás de esta manera, ¿sabes por qué? Porque no buscas a Dios. Estás de esta, tú quieres que las cosas cambien, sí, pastor, ¿cómo pueden cambiar las cosas en mi vida? Entrégate a Dios. Deja eso que estás haciendo mal, deja ese pecado, deja de mentir, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, deja de hacer esto, para que las cosas, deja estas cosas que te van a llevar a la destrucción. La Biblia te lo dice, la palabra te lo está hablando, el pastor te lo está diciendo, el Espíritu Santo te lo está hablando. Y si tú sigues así, bueno, vas a terminar de esa manera. Pero si tú quieres que las cosas cambien, busca a Dios, humíllate, entrégate, congrégate, afírmate. Ven a la casa del Señor, ven a buscar al Señor, ven, te apartaste, ¿cuánto tiempo apartado estuviste? Pastor, ¿me puedo volver? No, pelea contra eso y vuelve, pelea contra eso y ven. Tú tienes que vencer en el nombre de Jesús. Dile, Señor, ayúdame a vencer, yo tengo que volver a la iglesia, tengo que congregarme, no puedo estar así perdiendo, no puedo estar así mal, que voy de mal para el peor, que los demonios me están atormentando, que los espíritus me están hablando. No, eso se tiene que terminar y decir, punto final a esta vida, punto final a esta situación. Ahora el diablo se va a tener que ir y yo me voy a ir con Cristo. Aplauda, Dios. Aplauda, dale gloria. Y a su nombre. Muchas veces los cristianos dicen, tiro la toalla. Y desisten. Y se van de la iglesia. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer tú? Tiene que ser a la inversa. Decir, se terminó. No voy a dejar la iglesia, se terminó, diablo, hasta acá llegaste. No voy a tirar la toalla y voy a abandonar todo. No, va a ser al revés.
me cansé de esta situación, se terminó. Santo. Ya no más así. Amén. Ya no más vivir de esta manera. Ya no más ser la misma persona, no. ¿Cómo puede ser que el diablo me viva derrotando? ¿Cómo puede ser que la carne me viva derrotando? ¿Cómo puede? No, se terminó. Le tiene que poner un punto final. Amén. Y cuando Dios vea esa actitud, Dios va a ser el primero que se va a negar y decir, sí, hijo, yo te voy a ayudar. Cuando tú digas eso, y cuando tú te definas, y cuando tú digas, se terminó, Dios te va a alegrar en el cielo y dentro de ti. Y va a decir, ¿hasta cuándo, hijo? Por fin, ahora déjame a mí, yo te voy a ayudar. Amén. Yo sé que no lo vas a lograr solo, pero yo estoy dentro de ti y yo te voy a ayudar. Yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar, yo te voy a liberar, yo te voy a usar. Yo voy a hacer lo que dije que iba a hacer contigo. Pero hasta el momento que te defina, hasta el momento que digas se terminó, y ahora como lo dijiste, yo voy a actuar a través de ti. Yo voy a hacer a través de ti. Aplausos. A su nombre. Y terminamos ya. Tales como no maneje, ni guste, ni aun toques. 22. En conformidad o mandamiento y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Amén. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Escuchen, de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. El apóstol Pablo aclarando ciertos temas importantes. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en esta noche? Diga conmigo, Él va a romper, Él va a romper. va a anular Va a anular. y va a hacer pedazo todo decreto contra mí en esta noche. Ahí como está, yo te invito a que tú te pongas en pie.